Muchos de los momentos que nos tocan vivir en este mundo están acompañados de dolor, de tristeza, de angustia. Muchas veces hemos querido pasar por alto eso, incluso hasta le hemos pedido a Dios que aparte esas situaciones de nuestra vida. En este programa te pedimos que nos acompañes para que conozcamos el ejemplo de Cristo, cómo Él superó y transitó estos momentos acompañados de dolor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú en tu palabra siempre fuiste sincero. Y Padre, sabemos que en este mundo vamos a sufrir aflicciones, pero Padre, sabemos que tú de todas nos vas a liberar. Te damos gracias, Señor, por tu acompañamiento, Padre, y porque siempre estás con nosotros en los momentos difíciles. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Diego, ya vamos transitando los momentos finales de la vida de Cristo. De hecho, el libro de Marcos, a partir del capítulo 9, ya arranca en un espacio especial contando la última parte de la vida de Jesús. Hasta acá ya veníamos conociendo toda la exposición de él, las formas en que trató al pueblo, lo que restableció, sus milagros en todo esto. Y ahora vamos a introducirnos de alguna manera en estos últimos momentos, que no fueron fáciles para Jesús. De hecho, hay un texto ahí en Marcos capítulo 14, verso 36, que dice así: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Había una expresión muy linda que usa Jesús con el tema de expresar Abba Padre. Una expresión muy cariñosa de Jesús reconociéndolo a Él como el Dios creador, el Padre eterno que Jesús tenía, al igual que nosotros. E incluso dice, todas las cosas son posibles para ti. Si puedes, aparta esto que tengo que pasar. Y me hace pensar mucho, Diego, en que muchas veces nosotros, de alguna manera, conociendo, quizás no muy adelante, pero sí en algunas situaciones que hemos vivido, podemos percibir que se avecinaban tiempos difíciles o situaciones complicadas. Y cuántas veces clamamos a Dios para que quite ese momento o esa situación, pero Dios, al igual que Jesús, nos dijo, no, es necesario que esto pase, ¿sí? Y vamos a hablar en este programa acerca de ese momento. Y me llama mucho la atención porque aún difícil que sea para Jesús esto, no dejó de pensar en la humanidad, no dejó de pensar en sus amigos, no dejó de pensar en las instrucciones necesarias para que ellos estén preparados para esta situación, ¿sí? Y me gusta un acontecimiento importante ahí que arranca el capítulo 14 hablando de esta mujer que derrama perfume en la cabeza de Jesús como un mensaje importante. Sí, lo que tenemos que entender es que si bien en este mundo vamos a sufrir aflicciones, situaciones que no nos gustan o momentos difíciles, sabemos que todo tiene un propósito divino. Si Dios permite que nos sucedan algo es por un propósito divino, es para que nosotros podamos entender, es para que nosotros podamos acercarnos más a Él. Quizás Él utiliza nuestras debilidades para que nosotros podamos fortalecernos en Él. Entonces, con Jesús también pasó lo mismo. Jesús sabía que ya se acercaba el tiempo de su arresto, del sufrimiento que iba a pasar. Y él, el Señor Jesús, quería darlo también a conocer a los seguidores, a sus seguidores. Y en este caso, cuando esta mujer derrama ese vaso de alabastro, perfume muy caro en ese tiempo, ¿no? Y los discípulos que estaban ahí viendo ese acontecimiento, ellos pensaban por dentro, decía, pero si ¿por qué derrama ese perfume tan caro? ¿Por qué no lo vendemos y se lo damos a los pobres? Y Jesús les dijo que esa mujer, que la dejaran tranquila porque ella había hecho bien, en el sentido de que los pobres siempre van a estar en la tierra, pero él no iba a estar para siempre. O sea, no iba a estar siempre con ellos, dándole a entender ahí que ya se aproximaba su muerte. Exactamente. De hecho, este derramamiento de ese perfume tan costoso, que de hecho
dicen que era el valor del sueldo de un año Ujú. para poder conseguir ese perfume, o sea que tenía un costo importante. Jesús decía que era bueno lo que esta mujer había hecho, ¿sí? Porque estaba dando una enseñanza especial acerca de la mejor inversión, por más costoso que sea, de entregárselo a Cristo, pero más allá de eso también Jesús decía que esta mujer ya estaba como ungiendo el cuerpo de Cristo, anunciando que la muerte se acercaba de Cristo, Ajá. ¿no? Algo muy importante, y me gusta este tema de bien hecho, ¿sí? O que era algo bueno para hacerlo porque estaba dentro. De hecho dice Marcos que iba a ser algo inolvidable, que lo que esta mujer había hecho estaba dentro de la parte del evangelio que siempre se iba a contar y nunca se iba a olvidar de este acto, porque estaba dentro de ese mensaje tan especial que anticipaba la muerte de Cristo, ¿sí? También hubo dentro de ese acontecimiento la última cena, un episodio muy recordado por la mayoría de las creencias. Siempre vemos por ahí ese cuadro de la última cena, pero que también estaba dentro de un mensaje muy particular con el tema del pan y de la copa que se impartió en ese momento, que también estaba Cristo simbolizando lo que iba a pasar con él en ese momento. Sí, esos dos acontecimientos, digamos, esos dos sucesos, hacen referencia siempre a la muerte de Cristo. Como decíamos recién, Jesús sabía que el momento se acercaba, pero él quería preparar e instruir a los discípulos y que se fueran preparando para lo que iba a suceder. En ese momento quizás los discípulos muchos no entendían, pero después con el tiempo, cuando empezaron a suceder las cosas, ellos ahí pudieron comprender, ¿no? Y qué importante que es que él en la última cena, él agarra un pan sin levadura y lo empieza a partir, simbolizando que el cuerpo de él iba a ser, digamos, maltratado en la cruz, ¿no? Y el jugo de la uva que servía en ese momento simbolizaba la sangre de él, que él iba a derramar por todo, tanto como los que lo acusaban, tanto los que perseguían, los que lo maltrataban. Su sangre iba a recaer por todo el perdón. La sangre simbolizaba el perdón de Cristo, iba a caer sobre toda la humanidad, de los que vinieron antes, de los que estaban ahí y de los que íbamos a venir nosotros incluso ahora. Qué lindo mensaje que a través del anuncio de su muerte también Jesús estaba dando el mensaje del amor y del perdón hacia toda la humanidad. Exacto, y también estaba dentro de un mensaje muy especial que tenía que ver con la renovación del pacto, ¿sí? El pueblo venía, Dios había hecho un pacto con el pueblo y en la antigüedad ese pacto estaba simbolizado con el derramamiento de la sangre de un cordero. De hecho, desde la salida de Egipto, ese pacto se hizo con Dios y cada vez que ellos sacrificaban un cordero, esa sangre era como que ponía nuevamente en relevancia el pacto de Dios. Y acá Jesús, cuando imparte la copa, dice: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, ¿sí? Era no que caducaba el pacto anterior, sino como que tomaba más relevancia porque este pacto ya era confirmado con la sangre de Cristo. Y ahí acontece también dentro de esto una situación muy particular con uno de los discípulos, ¿no? Allí Jesús cuenta que iba a morir, que al tercer día iba a resucitar, y dice que Pedro se para y dice: Señor, yo no voy a dejar que eso te pase. Y si vas a la muerte iré contigo. Yo no te voy a dejar, nunca voy a estar siempre ahí contigo para defenderte, para acompañarte aún en el momento más doloroso, ¿sí? Y Jesús le anticipa algo también ahí a Pedro, le dice que antes que el gallo suene 2 veces o cante 2 veces, él lo habrá negado 3 veces, ¿sí? Y podemos ver en los acontecimientos que siguen allí, donde lo relata ahí en el capítulo 14, verso 32 al 42, el momento de Jesús en el Getsemaní. Un momento en donde te pasará a vos, nos pasa a nosotros, que cuando enfrentamos el dolor o una situación muy adversa, es muy necesario el afecto, muy necesario la presencia quizás de la familia, de los amigos, quizás de nuestros hermanos de iglesia o compañeros de trabajo. Siempre marcan una situación muy particular. No evitan que transitemos por el dolor, pero sí la compañía de ellos nos fortalece y nos anima para seguir avanzando. Y en este caso, en el momento ya
de dolor de Cristo, necesitando de sus amigos, sus compañeros, dicen que Jesús estuvo muy solo, que hubo un marcado distanciamiento incluso de aquellos que dijeron que lo iban a acompañar y que iban a estar en todo momento con él. Sí, incluso eso, lo de la última cena, también había un discípulo que lo iba a entregar. Y Jesús también habló con respecto a eso. De hecho, el episodio en el Getsemaní, ese discípulo vino y lo besó, y ahí le dijo que con un beso traicionas al Hijo de Dios, ¿no? Entregas al Hijo de Dios. Entonces, vemos que los discípulos que decían seguir a Jesús y estar con Jesús y amarlo y hasta la muerte, en ese momento de dificultad, en el mayor momento de tensión de la vida de Jesús, que fue el arresto y después toda la vía dolorosa que pasó, no había ninguno. De hecho, el discípulo que había dicho que lo iba a acompañar hasta la muerte, también había huido antes que cantara el gallo 2 veces. Y qué importante, qué lección para nosotros hoy, que no tan solo digamos que amamos a Jesús, sino que también lo que digamos lo pongamos por obra. Porque la palabra de Dios dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es importante todas estas lecciones de que nos muestran que hasta nosotros, a pesar de que en este mundo suframos dificultades, a pesar de que pasemos injusticias, siempre tenemos que estar tomados de la mano de Jesús y nunca dejarlo solo, porque los que vamos a ser afectados en esa decisión que tomemos de dejar a Jesús, porque nuestra vida no es la que nosotros queríamos, nosotros vamos a ser los únicos afectados, digamos, si tomamos esa decisión de alejarnos de Jesús, como la decisión que tomaron los discípulos de alejarse de Jesús en el mayor momento que Jesús lo necesitaba. Exactamente. Me gusta mucho pensar en ese episodio del Getsemaní, donde Jesús tuvo que pasar uno de los momentos más difíciles. Incluso la expresión de él era que estaba triste, ¿sí? Y su dolor era hasta dolor de muerte. Quizás podíamos pensar hasta en una depresión que pasaba por lo que tenía que enfrentar. Buscó a sus amigos lo acompañaron hasta cierto lugar, y cuando él más necesitó que oraran por él, que estuvieran acompañando, sus amigos no pudieron hacerlo. La buena noticia de todo esto, querido amigo, es que aunque en tu momento difícil la familia se duerma, los amigos se duerman, incluso hasta la iglesia se puede llegar a dormir ante tu necesidad, la buena noticia es que el cielo no se duerme. Y así como asistió a Jesús, así como fortaleció a Jesús, también está dispuesto nuestro Padre a fortalecerte en el momento más angustioso de tu vida, ¿sí? Y vamos a ver también un hecho muy importante en esto. Jesús ya llegó a ser aprendido por los romanos, que de paso Jesús les dice: cuando estuve en público, cuando estuve haciendo las obras de bien, cuando estuve haciendo milagros, no me aprendiste y tuviste que venir a solas, a ocultas, sin que te vean la gente, a aprenderme. Pero lo más doloroso de todo, Diego, como comentaste recién, alguien que decía ser su amigo fue quien lo entregó. Alguien que ni siquiera se atrevió a encarar la situación, sino que fue y besó a Jesús como un gran amigo, como señal de entrega hacia eso. Luego de ser aprendido, Jesús fue llevado a la corte, a ser juzgado. Y acá ocurre algo muy, muy interesante que lo relata el capítulo 14, versos 60 al 72, en donde hace una gran comparación entre Cristo y Pedro. Los dos en forma paralela, uno adentro juzgándose y el otro afuera viendo como espectador. Hay dos mensajes centrales aquí que se dan, ¿no? Un Jesús que está siendo preguntando o le están cuestionando quién es él, y a un Pedro que también lo identifican y le preguntan o ya le dicen quién es, ¿no? Dos mensajes tremendos aquí. Sí, un mensaje de negación que vemos por parte de Pedro, que negó a Jesús en ese momento y bueno, se cumplió la profecía que Jesús había dicho, y un mensaje de aceptación de parte de Jesús, ¿no? Entregando su cuerpo
en sacrificio por aquel que lo había traicionado y por aquel que lo había negado. Y que después vemos también que qué importante que fueron las decisiones posteriores a esas decisiones que tomaron los dos, tanto uno como negarlo, como el otro entregarlo, digamos. Porque dicen que Jesús cuando sale del juicio que está con los romanos, él ve a Pedro, y Pedro se da cuenta cuando cantó el gallo que él lo había negado. Y Pedro sintió un dolor, un remordimiento, una sensación horrible dentro de sí, que había negado a Jesús, a su maestro, y él estaba dispuesto a tomar una decisión de quitarse la vida incluso. Cuando sale y cuando Jesús lo mira a Pedro, dice que la mirada de Pedro hacia Jesús, esa mirada de amor, de comprensión y de juzgamiento, ¿no? Esa mirada de Jesús hacia Pedro hizo que Pedro tomara otra decisión, que se arrepintiera de lo que él había hecho y que se volviera de nuevo a los caminos, y de hecho fue utilizado después por Dios para ser un pilar dentro de la iglesia. Caso contrario que no sucedió con Judas, el discípulo que lo traicionó. Él se dejó influenciar por el maligno, le abrió la mente y le hizo creer que él no era digno de recibir el perdón de Dios, y él cedió a ese pensamiento y de hecho se terminó suicidando. Entonces esa es una enseñanza para nosotros ahora, que a pesar de que podamos pasar momentos difíciles, que a pesar de que a veces neguemos a Jesús o a veces traicionemos a Jesús, nosotros tenemos que enfocarnos siempre en que Jesús es un Dios de amor y un Dios de misericordia, que está con nosotros en los momentos más difíciles, y que a pesar de las decisiones que tomamos, de las malas decisiones, Él nos comprende y nos ama y nos da la oportunidad para poder arrepentirnos y revertir esa situación, y no enfocarnos en la negatividad y en el pesimismo que lleva incluso al desánimo, a la depresión y hasta el suicidio, ¿no? De no sentirnos dignos del Señor. Exactamente. Escuché en algún momento a alguien que dijo: muchas veces clamamos a Dios que abra el mar de adversidades para que podamos transitar. No siempre Dios va a abrir esas aguas, pero sí nos enseñará y nos ayudará a caminar por encima de ellas. Que podamos aprender del ejemplo de Cristo, que podamos confesar siempre que somos hijos de Dios, esa identidad que Dios nos ha dado, y que nada ni nadie, por más adversa que sea la situación, quite la identidad de ser hijo de Dios, que te pertenece a vos, nos pertenece a nosotros y nos hace herederos del reino eterno. Que el Señor te bendiga.